En estado de alerta se declaró el Colegio Médico ante la actual situación de la salud pública en nuestro país. Sus críticas apuntan directamente a la gestión de las autoridades de gobierno. Para profundizar en este tema nos acompaña el presidente del Colegio Médico, Enrique París. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes, Iván. No es la primera vez que el Colegio Médico se declara en alerta por el estado de la salud en el país. ¿Qué pasa que no hay reacción por parte de las autoridades? Bueno, la verdad es que este es un acuerdo del Consejo General del Colegio Médico, donde están representados todos los presidentes de Arica a Punta Arenas, de todo el Colegio Médico. Son más de 40 personas que participan. Y usted tiene razón, no es la primera vez que nos declaramos en estado de alerta. En realidad hay varias cosas que nos preocupan, entre ellas el reajuste de FONASA, lo que ha pasado con la construcción de los hospitales, la ejecución presupuestaria, lo que apareció hoy día sobre la cobertura en vacunas, por ejemplo. Y yo creo que, desgraciadamente, a pesar de que se ha repetido muchas veces esta petición, nosotros no vemos grandes cambios en salud. Reconozco que la ministra Carmen Castillo lo ha hecho bastante bien y tengo con ella una deuda de gratitud también por motivos que nos ha recibido y nos ha escuchado. Pero lo que nosotros hemos estado pidiendo es que el ministerio tenga un golpe de timón, que haya un cambio, que sea un ministerio realmente técnico, que no se improvise y que obviamente haya una política de salud pública de largo plazo. Y fundamentalmente nosotros negociamos con el ministerio el año pasado varios ítems, algunos se cumplieron y otros no se alcanzaron a cumplir, se postergaron, y es eso, yo creo, lo que ha producido también esta necesidad de llamar a alerta. Son varios los temas que ha mencionado, obviamente, a la pasada, pero ¿cuál cree usted que es el nudo fundamental de la crisis que tiene hoy el sistema de salud público de Chile? El nudo fundamental parte fundamentalmente, yo creo, porque el Ministerio de Salud, y a lo mejor otros ministerios también, no quiero colocarlo nada más que en salud, tienen que ser ministerios técnicos, que no hayan cambios en las personas cada cierto tiempo, cada 4 años, o a veces más seguido cada 2 años o todos los años, y que tenga un plan de trabajo por lo menos a 10 años plazo. Para eso nosotros hemos propuesto que se vuelva al Sistema Nacional de Salud, Servicio de Salud, donde había un directorio nombrado por la presidenta o presidente, pero aprobado por el Senado, y ese directorio fije a largo plazo los trabajos del ministerio y no esté ante los avatares de los cambios políticos. En segundo lugar, nosotros pensamos, y todo el mundo ha dicho eso, que la parte del Producto Interno Bruto dedicado a salud, el porcentaje del PIB dedicado a salud tiene que aumentarse. Porque con lo que aportamos en este momento, que es el 3,5, 3,7% a la salud pública, no es suficiente. Por lo menos hay que doblarlo, y eso lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud. Veíamos recién un recordatorio sobre ese tema. En tercer lugar, creo que hay que potenciar la atención primaria. La atención primaria en salud, lo hemos dicho hasta el cansancio y se ha repetido, tiene que ser potenciada para tener mejor atención a nivel poblacional y evitar el colapso de los hospitales. Y cumplir lo que se prometió, o sea, avanzar en la construcción de hospitales, disminuir la deuda hospitalaria, seguir con el plan de formación de especialistas. Yo creo que ahí se ha hecho una labor excepcionalmente buena, eso hay que reconocerlo. El otro día se inscribieron más de 1.200 médicos para trabajar en el sistema público de salud. Pero hay cosas que corregir. No es una crítica destructiva, es una crítica justamente para tratar de buscar soluciones en conjunto. Ahora, con la salud pasa algo muy parecido a lo que ocurre con la educación, que más allá del incremento en los presupuestos anuales de los ministerios, igualmente continúa esta crisis. Por ejemplo, que el presupuesto para el año 2016, ustedes han dicho que es un presupuesto deficitario que va a aumentar las brechas y los déficits en los servicios de salud. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de FONASA, Iván, porque cuando el FONASA reajusta sus prestaciones bajo el IPC, produce un descalabro en los hospitales, porque lo que la gente tiene que entender, el 80% de la población chilena está inscrita en el sistema público de salud. Por lo tanto, cuando un paciente va y se atiende en un hospital público y tiene que operarse de alguna cosa, una cesárea, y el sistema público a esa cesárea o por esa cesárea gasta, voy a inventar, 500.000 pesos, el FONASA le paga solo 250 al hospital. Y si además ahora no reajusta el IPC, no reajusta las prestaciones en razón al IPC, la deuda va a ser mayor. Esa diferencia va creando una deuda hospitalaria ascendente. O sea, aquí hay que, digamos, transparentar las cosas, aceptar que los gastos de salud son mayores y, como yo decía, aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto. Y hay que hacer un llamado
a la billetera pública, al Ministerio de Hacienda, porque ellos tienen que entender que hay que aportar más dinero a salud. No estamos en el mejor escenario, lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, es un año donde la economía está débil, las perspectivas así también Estoy de acuerdo lo señalan, con eso. y por lo tanto no debería tener una solución definitiva esta crisis en salud durante este año. Estoy de acuerdo con eso, pero en contraposición a eso, hoy día también salió la encuesta de IMARC, veíamos que la presidenta está mejor evaluada, pero desgraciadamente la ministra de Salud, y no es culpa de ella, es la peor ministra evaluada en el ministerio. O sea, tiene un 74% de rechazo, me parece, y solo una aprobación muy baja. Eso indica que la población está molesta, porque ella no es la culpable, pero ella es la cara visible de lo que se hace en salud. Entre los problemas, nuevamente salud está en el tercer o cuarto problema más importante para la población chilena, y en algunas encuestas ha estado en el primer lugar. Por lo tanto, creo que hay que sentarse a pensar un poco. La educación es muy importante, pero el profesor enfermo no va a poder dar educación y el alumno enfermo no va a poder ir a la universidad. Hay que sentarse a meditar un poco y hacer un cambio con respecto a salud, que es lo que la población, digamos, capta que está deficitario. Eso suena más a una próxima gran reforma a la salud, pensando quizás en las candidaturas presidenciales ya para el 2018. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón. En ese punto tuve la suerte de conversar con el expresidente Lagos, que tiene una visión, yo creo, de Estado con respecto a ese tema, y hablamos justamente de la crisis de la salud pública, entre otras cosas, y creo que hay que avanzar, como dices tú, en una nueva reforma. La reforma del auge y otras reformas que hubo antes fueron positivas, pero creo que hay que ir a una gran reforma de la salud, potenciar la atención primaria, reencantar a la gente con el sistema público de salud y no perder tampoco la colaboración público-privada, porque nosotros no estamos en contra de la colaboración público-privada. El sistema privado de salud también puede aportar mucho al sistema público, y es por eso también que la reforma a la ley de ISAPRE es una cosa que nos preocupa, que hay que estudiarla con calma. En ese sentido, hay varios proyectos de ley que están relacionados con salud que siguen en el Parlamento. Por ejemplo, el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales es solo una muestra de ello. ¿Cuáles para usted deberían ser las urgencias de esos proyectos que están en discusión y que deberían salir lo antes posible? Bueno, la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en esas 3 causales, desde mi punto de vista propio ya, no quiero hablar a nombre del colegio médico, porque dentro del colegio y el normal hay diferencias, creo que debería avanzarse en esa ley. Da la libertad a la mujer para suspender su embarazo, pero también para mantenerlo. No es una ley que obligue a suspender el embarazo. Y creo que está dentro del respeto que tenemos que tener por la mujer en Chile. El otro tema en el cual hay que avanzar es el tema de las ISAPRES, que ya lo nombré, porque hay que aclarar bien ahí el tema de la judicialización excesiva que han tenido, el tratamiento que se le ha dado al alza de los planes. Hay que avanzar también mucho y rápido en el tema de la ley de fármacos, que desgraciadamente los bioequivalentes, y lo dije muchas veces, subieron de precio en vez de hacer bajar los precios. Hay que avanzar también en, yo creo, pensar en la desmunicipalización de la atención primaria de salud, porque creo que eso produjo una diseminación de los esfuerzos. Hay municipios que lo hacen muy bien, pero hay municipios que lo hacen muy mal. Creo que eso hay que corregirlo. Hay que potenciar, como se ha hecho, la formación de especialistas, y en eso tenemos que, digamos, avanzar. Y hay que buscar una solución al tema de la construcción de los hospitales. Yo encuentro el colmo que se niegue la posibilidad de que la empresa privada participe en las licitaciones y se avance en la construcción de los hospitales. Yo creo que a grandes rasgos serían eso las cosas que hay que hacer. Sin embargo, lo más importante para mí es hacer una reingeniería en el Ministerio de Salud. Doctor, ¿qué le parece esto de que las vacunas obligatorias no alcanzaron la cobertura óptima para proteger a la población en el año 2015? Eso, Iván, me parece muy grave. Desgraciadamente, Chile se mantuvo siempre como un estandarte en Latinoamérica, con una cobertura de vacunaciones por sobre el 90%, en algunos casos 95-96%. Hay que recordar que otro problema, durante varias semanas, incluso más de un mes, no hubo vacuna contra la tuberculosis, no hubo BCG para el recién nacido. Hubo también un atraso, yo creo, en la implementación del plan de estímulo para colocarse la vacuna para la influenza. Los estudios demuestran que, por ejemplo, en el adulto mayor, la cantidad de adultos mayores que se están colocando la vacuna contra el neumococo, que se llama Neumo 23, es bajísima. Creo que llegó al 17 o 20%.
Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es reflexionar. El Ministerio tiene que hacer su labor estimulando a la gente que se vaya a vacunar, explicando que cuando tú te vacunas no solo te proteges tú, proteges a la comunidad, y conversando con la gente que se opone a las vacunas, porque aquí ha habido como una guerra. Y aquí hay dos distinciones. Hay papás que se oponen a las vacunas, a toda vacuna. Hay un grupo que es favorable a las vacunas, pero quiere vacunas limpias. Yo creo que hay que conversar con esa gente y llegar a un acuerdo y llegar a algo en conjunto para estimular a la población. Pero ¿cómo entiende usted que se haya perdido esa calidad en el trabajo que tenían los equipos técnicos del Ministerio de Salud para tener la cobertura, por ejemplo, en el tema de las vacunas? ¿Cómo se pierde esa experiencia de un día para otro? Bueno, una de las grandes estimuladoras de esa campaña, una enfermera, la señora Astroza, por ejemplo, fue despedida del Ministerio de Salud, no ahora, hace tiempo. O sea, y vuelvo a lo mismo, en este tipo de políticas de largo plazo, porque establecer una política de vacunaciones a largo plazo, hay que mantener cuadros estables dentro del Ministerio. Hay que mantener gente de alta calidad desde el punto de vista epidemiológico e infectológico. Existe un CABEI, que es un comité asesor de las vacunas y que, digamos, debería estar permanentemente trabajando en este tema y dando ideas para estimular a la población. Ese es un ejemplo más de que el Ministerio tiene que tener una continuidad a largo plazo. ¿Y los cuadros entonces han cambiado lo técnico por lo político? ¿Eso es lo que está diciendo? Yo no quiero decir eso porque lo he dicho en otras oportunidades. Creo que hay algunos senadores y parlamentarios que tratan de influir demasiado en el Ministerio de Salud y por eso a mí me gustaría que fuera algo similar a la Contraloría o al Banco Central, porque esas intervenciones extemporáneas son las que hacen producir cambios. Imagínate cuánto costó nombrar a la subsecretaria de redes. Meses. ¿Por qué? Porque yo sé que hay presiones políticas cuando hay un nombramiento de esa clase. Y hay que contentar a todos. Yo felicito a la presidenta que finalmente nombró a la doctora Gisela Alarcón, que es un excelente médico, para ese cargo, porque yo sé que hubo presiones. Y eso es lo que hay que evitar dentro de, por lo menos, de ese ministerio. ¿Y eso ha sido propio de este gobierno? No, eso lo quiero aclarar. Francamente, no ha sido propio de este gobierno. Es un tema que se arrastra desde hace varios gobiernos. Dentro del Ministerio generalmente hay pugnas, que nosotros las conocemos porque estamos cerca del tema de la salud, pugnas entre la subsecretaría y la ministra o el ministro, y eso ha ocurrido siempre con el FONASA. Por lo tanto, hay que tener un equipo, como nosotros decimos, técnico y con metas a largo plazo y que se le pida, digamos, cuenta de esas metas. Doctor, para terminar, ¿cómo evalúa la reacción que han tenido las autoridades de salud a propósito de la propagación del virus Zika? Yo la encuentro bastante buena. En ese tipo de situaciones el Ministerio siempre ha reaccionado bien. Reaccionó bien con el H1N1, reaccionó bien con el ébola, reaccionó bien en el pasado con el cólera, por ejemplo, reaccionó muy bien el siglo pasado con la malaria en el norte de Chile. Ahí tenemos una tradición que se mantiene y yo creo que ha reaccionado bien y la recomendación que hizo hoy día la ministra subrogante, la doctora Alarcón, con respecto a que hay posibilidad de que se transmita por vía sexual, la apoyo. Hay que usar preservativo y el paciente que haya viajado al extranjero durante 10 días después del viaje, por si acaso lo picó el mosquito, debería usar preservativo para evitar transmitir la enfermedad. Doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a usted. Muy ágil la entrevista.